La ministra Calviño habla de reducción histórica de la ratio deuda sobre PIB. Un poco raro, ¿no? Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, muchas gracias por dejar vuestros comentarios, si son respetuosos siempre son bienvenidos y, lo más importante, dadle un me gusta si os gusta el vídeo. La ministra Calviño ha lanzado un tuit a través de su cuenta en Asuntos Económicos y Transformación Digital en el que dice lo siguiente: España registró en 2022 una reducción histórica de la ratio deuda sobre PIB de 5 puntos, gracias a la gestión del Tesoro, la buena marcha de la economía en nuestro país. Conoce los detalles más destacados. Primero, España no ha registrado una reducción histórica de la ratio deuda sobre PIB de 5 puntos por la magnífica gestión del Tesoro o la buena marcha de la economía. La reducción relativa de la ratio deuda sobre PIB se ha dado fundamentalmente porque la deuda sube, pero el PIB, que es nominal, el que se utiliza para calcular la ratio, el PIB nominal, como ha habido un enorme aumento de la inflación, aunque el crecimiento del PIB es bajo y el PIB real crece menos que la deuda, ¿de acuerdo? Aumenta más la deuda que el PIB real, pero añadiéndole la inflación, el PIB nominal se infla, ¿de acuerdo? Es decir, el PIB real más la inflación es mucho más grande y, por lo tanto, aunque sube la deuda, la ratio baja. ¿Entendéis? Es decir, es el mayor cuento chino, porque imaginaos, eso significaría, por ejemplo, que os dijesen que Venezuela o Argentina consiguen la mayor reducción histórica de la ratio de deuda sobre PIB cuanta más inflación tienen. Claro. Bien, pero esto es importante. ¿Por qué? ¿Por qué hay que entenderlo? Primero, porque es falso y todos esos correveidiles que luego andan hablando de rigor deberían estar alucinando con este tuit. Primero, porque es falso que España haya tenido una reducción histórica de la ratio de deuda sobre PIB. La ratio de deuda sobre PIB, según datos del Banco de España de junio, está en más del 113% del Producto Interior Bruto. La deuda ha subido, no ha bajado. Es más, la deuda que tienen todas las administraciones públicas, es decir, no la deuda que se publica, la deuda que se publica es lo que se llama deuda según el protocolo de déficit excesivo. Bien, esa es de 1,56 billones, el 113% del PIB. Ojo, todos los pasivos de las administraciones públicas, que son deuda que se debe y que se paga, superan los 1,9 billones de euros, es decir, casi el 140% del PIB. La deuda en los últimos años, desde el año 2019 hasta ahora, España no es el país que haya conseguido una reducción histórica de la deuda. De hecho, el aumento de deuda sobre PIB, incluido el subterfugio nominal, por supuesto, el aumento de deuda sobre PIB de España es mayor al de todos los países de nuestro entorno. Es importante también entender que esa deuda sigue subiendo y que, además de seguir subiendo, como muestra el Banco de España, los datos reflejan que el coste de la deuda también está subiendo masivamente. La gestión del Tesoro ha sido aceptable, claro, por supuesto. El Tesoro, ¿qué es lo que hace? Intentar mitigar el impacto del aumento del coste de la deuda e intentar colocar toda la deuda que puede. En eso el Tesoro lo hace lo mejor que puede. Pero decir que la razón por la que se ha reducido la deuda es por la buena marcha de la economía, cuando es fundamentalmente porque se ha disparado la inflación, es alucinante.
La evolución de la ratio deuda sobre PIB, incluido todo esto que dice la ministra, es de 15 puntos superior desde que están gobernando. Esto es importante entenderlo, porque no se puede hablar de reducción de deuda cuando la deuda sube. Y desde luego lo que no se puede hacer es engañar a la gente con una ratio en la que cuanta más inflación, menos te endeudas. Pero incluso con esa ratio es que el mensaje es falso. Pero además de ser falso, la realidad es que la diferencia entre la deuda sobre PIB de finales de 2022, que es el dato que da la señora Calviño, y el cuarto trimestre de 2019, España es el país que más ha aumentado la deuda sobre PIB de todos los comparables, 15 puntos, seguido de lejos por Francia, por la República Checa, por Malta, etc. La media, ojo, la media de la Unión Europea es menos de la mitad en cuanto a aumento de deuda sobre PIB que la que ha aumentado España. España, 15 puntos sobre el Producto Interior Bruto, ¿vale? Y la Unión Europea, 6,3. Esto es alucinante porque, claro, otro de los factores increíbles es que nos intente vender que esto es una fantástica gestión cuando, por ejemplo, Irlanda, Grecia, Chipre, Dinamarca, Portugal, Croacia, Suecia, Luxemburgo, etcétera, prácticamente han hecho una gestión muchísimo mejor. Todos esos países, Suecia, Croacia, Portugal y Grecia, Irlanda, Chipre, Dinamarca, todos esos países han reducido la deuda. La Unión Europea en su conjunto ha aumentado la deuda sobre PIB solamente 6,3 puntos, España más de 15. ¿Y por qué es importante esto? Porque la señora Calviño te está mintiendo y sobre todo porque te está pasando la factura dos veces. Te está pasando la factura de esa deuda pública que la pagas en más inflación, más impuestos o más recortes o las tres cosas a la vez, pero es que además te estará pasando también la factura en la inflación vía los ingresos, porque al negarse a deflactar los impuestos a la inflación, te está subiendo los impuestos mientras sigue aumentando la deuda. La realidad de España es que la deuda pública ya está al borde de los 1,6 billones de euros. Repito, deuda con el dato de los déficits excesivos, ¿vale? Pero la realidad es mucho peor, como os repetía antes. Los pasivos totales de las administraciones públicas superan los 1,9 billones, casi el 140% del PIB. Y además, el déficit, es decir, el aumento de deuda anual, no solamente no se reduce, sino que es prácticamente el doble al que recibieron en el año 2019. También en cuanto a déficit estructural y al déficit que van a dejar en el año 2023, la gestión del gobierno es de las peores de Europa. Un déficit solamente comparable al de un país como Italia y más o menos como el de Francia. Pero me da igual. Porque claro, esos países también están bastante mejor en cuanto a empleo, en cuanto a crecimiento y en cuanto a la situación general de la economía. Ojo con estos datos, porque la deuda, además de dispararse, se dispara el coste medio de la deuda. El coste medio de la deuda se dispara un 26% en un año, como es normal, por otro lado, con la subida de tipos, porque la época de bajada de tipos se debía haber utilizado para reducir la deuda, pero no, lo que han hecho ha sido aumentarla. Y lo que te cuentan es el cuento de que se ha reducido la ratio con respecto al PIB nominal. Vuelvo a decir, eso haría a Venezuela la mejor gestión de la deuda pública de cualquier país de nuestro globo, de nuestro mundo. Los tipos medios de la deuda en circulación están ya en el 2%, niveles superiores a los de finales de 2020.
No solamente se está disparando el tipo de interés medio de la deuda en circulación, sino que además, ante la escalada de la inflación, las subidas de tipos van a seguir afectando al coste de la deuda. Es decir, hemos visto como el gobierno despilfarraba el mayor estímulo monetario y fiscal de la historia, y ahora, con la política de la cigarra, llega el invierno, suben los tipos de interés, sube el tipo de interés medio de la deuda en circulación, la deuda sigue subiendo como muestra el Banco de España y, oh sorpresa, te siguen arruinando. Que no te engañen.